Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acudir a estas pláticas que organizamos mes con mes de parte del Servicio de Cirugía Plástica. Quiero agradecer al Laboratorio Kenner por apoyarnos a seguir con estas pláticas de educación continua. Y bueno, el tema de hoy es etancilato en cirugía plástica. Y tengo el honor de presentar al doctor Miguel Gutiérrez Hernández, que aparte de ser un muy buen amigo, es un excelente anestesiólogo. Él tuvo su formación profesional en la Médico Militar, en la Médico Naval. Actualmente está muy joven, pero ya está hasta jubilado. Y después hizo anestesia en la Médico Naval y también hizo una especialidad de cardiovascular en el Instituto de Cardiología de Ignacio Chávez. Entonces, recibamos con un aplauso y él nos va a dar la plática. Gracias a todos, buenas tardes. Es muy agradable ver doctores tan prominentes del hospital. No a manera de excusa, sí les quiero compartir que tiene años que no doy una plática. Pero bueno, cuando un buen amigo al que no solo te confía a sus pacientes, sino a su familia y hasta a sí mismo en el quirófano, te pide el favor que hagas una plática, te esfuerzas en hacerlo de la mejor manera. La verdad es que lo que pretendo hoy es intercambiar información, hacer un poquito de controversia, porque si se dan cuenta, el tema principal de mi plática y el que está en los carteles es diferente. Tamsilato en el manejo del sangrado perioperatorio en cirugía plástica. Era para convencerlos de que vinieran. Pero la verdad es que hay muy poca evidencia clínica de ese tema en específico. Entonces me di a la tarea de buscar información específica del etamcilato en cirugía plástica y menos, aún mucho menos. Entonces quise reducir la plática a la evidencia farmacológica y clínica que hay en en los últimos 10 años y que está escrito para que yo pueda darles información responsable. Para mí es muy importante decirles que el contenido de mi plática tiene la intención que difundamos, compartamos e intercambiemos información médica y académica con un respaldo bibliográfico y evidencia que sea plausible para todos nosotros y formemos nuestros propios criterios de actuación. No pretendo sustituir sus orientaciones ni inducirlos a que utilicen ningún medicamento y mucho menos una marca en específica, ya que no tengo conflicto de interés ni contratos con ninguna empresa farmacológica ni similares. ¿Cuál es mi objetivo de la plática? Un breve, muy breve recordatorio, porque ya vi que hay cirujanos plásticos, médicos internistas, no tarda en llegar el hematólogo, ya me amenazaron el cardiólogo, de lo que es los mecanismos de la hemostasia y la cascada de la coagulación. Si les soy honesto, para mí fue lo más agradable de haber preparado la plática. Recordar todo esto que es una maravilla, en tenerlo presente, nos va a dar las pautas de tomar decisiones a la hora de estar en quirófano. Revisaremos el mecanismo de acción, la farmacocinética y la seguridad del etamcilato. Quiero sintetizar la evidencia clínica reciente en los últimos 10 años, relevante para cirugía plástica, pero con extrapolaciones muy razonables para ustedes. Acepto todo tipo siempre que hay en el auditorio personal con mayor experiencia académica y más capacitado que el ponente, lo que espera uno al final de la plática son comentarios más que preguntas, así que estoy dispuesto a escuchar todos sus comentarios. Y bueno, una breve comparación con el ácido tranexámico. ¿Por qué quise agregar esto en los objetivos? Porque yo le compartía a unos compañeros que estoy actualmente en 2 chats de anestesia en cirugía plástica. En ambos chats, el mes pasado solicité apoyo de mis colegas anestesiólogos que tuvieran artículos de Tamsilato en relación con cirugía plástica y fue un silencio total en ambos chats, en los que hay más de 100 participantes. La única respuesta que recibí en uno de ellos fue: es mejor el ácido tranexámico. Y ya. Entonces, la verdad es que no hay mucha difusión del tema, no se nota que haya mucho interés en hacer estudios controlados, aleatorizados, para poder tener información que sea más útil que la revisión bibliográfica. Rapidísimo les recuerdo, porque sé que ya lo saben,
que la hemostasia es primaria, secundaria y después la coagulación. En la tisular está relacionada a la vasculatura, es aquí donde va a participar nuestro tamsilato, por eso quise recordarlo a manera de, con este pequeño flujo de diagrama, para que recordáramos dónde va a hacer efecto el etamsilato. En primer lugar, las plaquetas funcionan en la cascada de la coagulación en la hemostasia primaria cuando hay una lesión vascular. Muy importante este punto porque no hay cirugía plástica hasta donde yo recuerdo, donde no haya una pequeña lesión vascular, lesión microvascular. Entonces, ese es un punto de partida para saber si nuestro tamsilato va a funcionar o no va a funcionar, porque está ampliamente demostrado que si no hay lesión vascular, el etamsilato no tiene ninguna función en las plaquetas. No va a hacer que las plaquetas se agreguen, no va a formar trombos plaquetarios si no hay lesión vascular. Eso es algo muy importante que me gustaría tener en cuenta. ¿Qué pasa con la lesión vascular? El primer efecto de protección de nuestro sistema cardiovascular es la vasoconstricción. Después viene un aumento de la presión tisular, se forma el tapón plaquetario, primero la adhesión, la activación y la agregación de los mismos, y ya después viene la coagulación, la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Todo esto termina en la activación del factor 10, en 10 activado, y de ahí viene todo lo demás. No sé si alguien quiere apoyarme con esto de la cascada de coagulación, quieren que les hable un poquito más a fondo. La verdad es una maravilla recordar todo eso. ¿Por qué es importante el tema en cirugía plástica? Todos sabemos, tengo el gusto de compartir quirófano con varios cirujanos plásticos y la verdad es que el objetivo primario, tanto para el paciente como para el cirujano, son los resultados estéticos. Pero si no tenemos un adecuado manejo hemodinámico, el resultado estético se puede echar a perder. Uno, por no alcanzar los objetivos. Si el sangrado supera el sangrado permisible en una cirugía de contorno corporal, no vamos a alcanzar objetivos estéticos. La seguridad de los pacientes siempre va a ser primero. El sangrado capilar altera el campo quirúrgico, aumenta los tiempos operatorios, los hematomas y el edema. Entonces, si tenemos una meta clínica y estética, ¿qué les debemos ofrecer a los cirujanos plásticos, como anestesiólogos, creo yo? Es mejorar la visibilidad, disminuir la equimosis, una recuperación más rápida y, por supuesto, una menor morbilidad a sus pacientes. Por eso es que necesitamos tener evidencia clínica y científica de coadyuvantes hemostáticos que vayan más allá de solo la vasoconstricción, es decir, de solo nuestra infiltración con adrenalina. Actualmente hay muchos estudios de la combinación de esta infiltración adrenalina más ácido tranexámico, que es otro tema muy amplio con el que ni los quiero aburrir hoy. Esta nota de honestidad, de evidencia que les puse al final con letras chiquitas para que no la alcancen a leer, es porque de verdad la evidencia directa de tamsilato en cirugía plástica, tanto estética como reconstructiva, es muy, muy limitada. Y es por eso que mi presentación destaca en extrapolaciones razonadas, tanto de cirugía cardíaca, pediátrica, ortopédica y urológica, y sobre todo ginecológica. Es un medicamento ampliamente utilizado en ginecología, para contrastar mejor con la evidencia disponible. Para el ácido tranexámico, que hay muchísima más literatura disponible, y poder discutir cuándo debemos considerar el uso del etamsilato como una alternativa confiable. En cuanto a cirugías plásticas, esta gráfica que alcancé a hacer, las más comunes a nivel internacional, a nivel global. La liposucción, la abdominoplastía, los aumentos mamarios, la blefaroplastía y la rinoplastia. De estos procedimientos, mis colegas cirujanos plásticos, díganme, ¿cuál no les sangra? No, de verdad, de verdad, de verdad. Y en todos está íntimamente relacionado a la microvasculatura, a los capilares. El sangrado en capa es el menos estresante, pero puede ser el más preocupante. Un sangrado en capa que muchas veces se controla solo con presión, aumentando la presión tisular, con presión, se detiene, pero es constante. Y si lo menospreciamos, se puede convertir en una verdadera
complicación. Hay estudios globales donde hablan de la transfusión en cirugía plástica que va desde el 2 hasta el 9% en los diferentes tipos de cirugías. En las cirugías donde más hay transfusión sanguínea son en las de contorno corporal. Sin embargo, la literatura que yo revisé, y de verdad revisé ampliamente, en un máximo 9% de las cirugías de contorno corporal terminan con transfusión sanguínea heteróloga. La mayor cantidad de pacientes que se transfunden, si ustedes no se lo imaginan, es en microcirugía. Los colgajos libres, las reconstrucciones mamarias autólogas son las que se han reportado con mayor tasa de transfusión sanguínea heteróloga, a diferencia de lo que podríamos creer que son las liposucciones y las abdominoplastías. Hasta 32% de las microcirugías terminan en transfusión sanguínea. Entonces yo creo que sí es un tema que deberíamos tener en mente. Rapidísimo, no les quiero leer el PLM del etamcilato, pero para que sepamos cómo actúa. El etamcilato aumenta la adhesividad, la adhesión plaquetaria, estabiliza el capilar a través de la P-selectina y de la prostaglandina 1. Modula las prostaglandinas como la prostaciclina y la resistencia capilar. No actúa absolutamente para nada en la fibrinólisis. Esto es lo que lo hace diferente del ácido tranexámico. Y no tiene acción proagregante en ausencia de vasos dañados, lo que les decía yo al principio de la plática. Si no hay daño de los capilares, el etamcilato no es procoagulante. No hay adhesión, no importa la dosis que se administre de etamcilato, no hay proagregación plaquetaria si no hay lesión capilar. No sé si estábamos todos conscientes de ese tema, que fue una de las cosas que a mí me gustó más leyendo. Porque como decía el doctor, muchas veces lo utilizamos de manera empírica porque dicen, está sangrando, ponle etamcilato. Entonces, pero saber por qué y cuándo va a hacer efecto. Su inicio de acción intravenoso, a diferencia de lo que muchos creíamos que tardaba 20, 30 minutos, 1 o 2 horas intravenosa, y le digo creíamos porque yo estaba completamente convencido de que así era. En verdad, empieza entre los primeros 3 y 5 minutos después de la administración intravenosa. Su efecto en el aumento de la agregación plaquetaria. Y vía oral, entre 30 y 60 minutos después. Más o menos entre 2 y 4 se sube a media y se elimina de manera renal. Los efectos comunes adversos, cefalea, rash, dispepsia, pero generalmente son muy leves y no requieren tratamiento. Y hay estudios que demuestran que tienen una interferencia farmacológica con la heparina. Antagoniza su efecto prohemorrágico, a pesar de que la heparina actúa directamente en la cascada de la coagulación, y un poquito más adelante les voy a indicar por qué. Está contraindicado en los pacientes con diagnóstico de porfiria, en el asma bronquial, en aquellos que sean hipersensibles a los sulfitos. En el embarazo es relativo, porque hay muchos artículos del uso de etamcilato en las cirugías cesáreas. Entonces, realmente no como una contraindicación. Y pues inhibe la tiamina. Entonces, como les mencioné en la pequeña diapositiva de la hemostasia primaria, el etamcilato tiene una triple acción en esta fase de la coagulación, reduciendo la fragilidad capilar, ya reitero, incrementando la adhesión plaquetaria e induciendo la actividad de las P-selectinas. No posee acción vasoconstrictora, no modifica factores plasmáticos de la coagulación y no es trombogénico. Muchos de nosotros lo utilizamos con cierto, y se los comparto abiertamente hasta antes de que yo preparara esta plática. Yo lo usaba con cierta reserva en pacientes que entran en hemodinamia, en pacientes que entran a cateterismos cardíaco, pero la evidencia clínica dice que no es trombogénico, a menos que haya lesión capilar. ¿Sí? ¿Qué es lo que les decía de la evidencia clínica de los últimos 10 años? Esto es lo que hay. De verdad, no hay estudios controlados aleatorizados, no hay ensayos clínicos, no hay investigación orientada al uso del etamcilato en cirugía plástica, y es por eso que es necesario extrapolar toda la información que yo les estoy compartiendo. En cardiopatías pediátricas, en las cesáreas selectivas, en miometrías abdominales,
Hay muchísimo de dónde sacar. Y la evidencia directa en cirugía plástica se reportan solamente mecanismos de acción racionales, todo lo que viene en la bibliografía, todo lo que viene en la monografía del medicamento y extrapolaciones de otras cirugías. Nadie se ha dedicado a escribir, como les compartía, hubiese sido bueno encontrar un poquito de apoyo en los chats con los anestesiólogos que me dijeran, no hay artículos, pero yo ya tengo 300 pacientes en los que lo he utilizado y estos son mis resultados, por si te sirven para que te orientes en tu plática. Hacer investigación científica requiere muchísimo compromiso, hay que pasar muchos filtros de ética y la verdad es que yo respeto a las personas que hacen investigación clínica porque se comprometen con el resto de nosotros que solo lo ponemos en práctica. Pero sí, sería bueno hacer un poquito de remembranza en eso. Como les dije, solamente quiero hacer una pequeña comparación porque todo el mundo en cirugía plástica y en otro tipo de cirugías van a decir, ¿qué le pongo? ¿Tamsilato o ácido tranexámico? Bueno, su mecanismo de acción es totalmente diferente. Ninguno es mejor que el otro porque actúan en diferentes etapas de la coagulación. Los efectos adversos y los efectos benéficos son completamente diferentes, entonces yo creo que se complementan. Sin embargo, no todos tenemos acceso a todos los medicamentos y el costo del ácido tranexámico comparado con el etamcilato es radicalmente diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer selección de pacientes, hacer selección de cirugías y ver cuáles se van a ver beneficiados, tener un costo-beneficio en el uso de uno, en el uso de otro o en la combinación de ambos. Lo que sí les puedo compartir es que cualquiera de los dos o los dos nunca van a superar los riesgos ni los costos económicos de una transfusión sanguínea. Eso sí les puedo asegurar. El uso de uno de los dos por separado o de los dos combinados siempre va a ser mejor que una transfusión sanguínea relativo a riesgos y relativo a costos. Esta tablita yo la hice, se los prometo, así es que si no se ven muy profesionales porque no es mi área, pero comparando la farmacodinámica y la seguridad del ácido tranexámico, obviamente siempre vamos a encontrar ventaja del ácido tranexámico. Entonces no se trata de decir que es mejor que el etamcilato, se trata de decir que necesitamos hacer una buena selección de pacientes, necesitamos hacer más medicina perioperatoria. ¿A qué me refiero con esto? Si mis colegas cirujanos están aquí, si tengo compañeros anestesiólogos, yo me gustaría saber quién hace medicina perioperatoria, quién realmente ve a sus pacientes antes de entrar a quirófano. Si seguimos en la práctica como anestesiólogos de conocerlos el día que los vamos a operar, va a ser muy difícil que nosotros aportemos crecimiento al equipo quirúrgico. Y no quiero decir que el cirujano quiera hacerse responsable de todo, pero la delegación de responsabilidades ha dado muy buenos resultados, pero debe uno comprometerse con el paciente, con el cirujano y con uno mismo, porque se requiere mucho tiempo para hacer medicina preoperatoria, se necesita la confianza del cirujano que te lo mande con mucha anticipación para que tú hagas una buena valoración, para que tú tomes decisiones de tratamientos preoperatorios, de tratamientos transoperatorios, y son muy pocos los cirujanos que nos preguntan acerca del manejo posoperatorio. Entonces, cuando generas esa confianza con tu equipo quirúrgico, el más beneficiado siempre va a ser el paciente. Ahora, con todo lo que les acabo de compartir y toda la evidencia clínica que yo encontré extrapolada a cirugía plástica, yo quiero hacerles esta propuesta razonada. Es mi propuesta, es más o menos lo que hago con mi equipo de trabajo, no es una ley, no quiere decir que sea lo mejor, pero es lo que les quiero compartir diferente a lo que encuentren en la literatura actualmente. Escenarios potenciales, las rinoplastías, la blefaroplastía, en donde el sangrado siempre va a ser capilar, si están de acuerdo conmigo. En liposucciones de volumen bajo, me faltó ahí la palabra bajo, y en las cirugías de cara, la retidectomía. ¿Qué vías, qué dosis podemos utilizar? Depende de los usos clínicos,
pero entre 250 y 500 miligramos preincisión, yo lo aplico una hora antes de, cuando tengo oportunidad de valorar a los pacientes en consultorio, les mando 500 miligramos vía oral la noche previa al acostarse y 500 miligramos vía oral una hora antes con una pequeña cantidad de agua. Entonces, eso nos ha dado muchos resultados. ¿Por qué? Porque la vida media del tamsilato, como ya mencionamos, es muy poca. Pero si lo aplicamos de esta manera, lo que se toma en la noche en lo que alcanza su pico máximo, más la dosis de la mañana, tenemos un buen respaldo antes de la incisión quirúrgica. Vía oral, como dice ahí, en el postoperatorio, cada 6 o cada 8 horas, vía oral, es un buen recurso, accesible económicamente, sobre todo si su paciente ya va a tolerar la vía oral, desde 24, 48 y hasta 72 horas, y les reitero, no hay riesgo de trombosis. Eso es muy importante que hay que tener en cuenta. En cuanto al uso tópico, la mayor parte de los artículos son de los otorrinolaringólogos, lo aplican el etamcilato en epistaxis de difícil control, con buenos resultados. A la fecha no hay estudios controlados ni aleatorizados que demuestran que realmente fue el etamcilato el que controló o el tapón hemostático que les ponen bañado de etamcilato. Entonces, exactamente ahí está la diferencia de que no sabemos si fue el etamcilato o la presión lo que disminuyó el sangrado. Sin embargo, también encontré un par de estudios donde aplican etamcilato directamente en lechos quirúrgicos en cirugías laparoscópicas con disminución casi inmediata del sangrado capilar. Entonces, el uso tópico también hay que tener sus reservas, pero considero yo, y lo digo desde un punto de vista muy, muy personal, vale la pena arriesgarse considerando que el costo de este medicamento de verdad no es muy elevado. Bueno, en ciertos lugares. Si tenemos historia de trombosis, vamos a sopesar los riesgos de los beneficios, a pesar de que ya les reiteré que se ha demostrado que no es trombogénico. Monitoricemos la hemostasia. Cuando sea un paciente parinizado, hay que considerar un potencial antagonismo, como se ha demostrado en algunos estudios. Y en la enfermedad de von Willebrand es importante mencionarles que se ha demostrado, si hay evidencia científica y respaldos académicos de que el tamsilato hace sinergia con la desmopresina para disminuir los sangrados transoperatorios. Sugerencias. Si utilizamos ácido tranexámico de rutina, consideremos al etamcilato como un ayudante en los pacientes con sangrado capilar o cuando buscamos disminuir la aparición de equimosis. Eso nos ha resultado muy bien a nuestros pacientes, disminuyen mucho la equimosis en cirugía de cara, en blefaroplastías con las dosis que les acabo de compartir vía oral que les mandamos. De verdad, es muy evidente cómo la equimosis es menos. No solo les mando dicinol, les mando Hemosin-K también en tabletas. Entonces, se trata de hacer una evaluación del paciente, de sus riesgos y de sus beneficios, pero sí funciona en la disminución de la equimosis. Si el ácido tranexámico por alguna razón está contraindicado, etamcilato, seguro, económico y con buenos resultados. En cuanto a la monitorización, bueno, estos son algunos de nuestros resultados en la liposucción, en la cirugía de contorno corporal. Si alcanzan a ver qué bonita se ve la grasa ya fuera de la paciente, la cantidad de sangrado es mínimo, siempre la seguridad de él y los pacientes han sido nuestra prioridad. Hemos tenido pacientes con hemoglobinas crónicas sin clínica de 10.5. Les hemos hecho liposucciones con todos estos cuidados de 3, 4 y hasta 6 litros, sin repercusiones hemodinámicas y sin complicaciones postoperatorias. Estos también son unos par de frases que les quiero compartir. Ella es una de nuestras pacientitas con hemoglobina de toda su vida 10.5, 6 litros de liposucción en el postoperatorio inmediato y sin repercusiones hemodinámicas, sin necesidad de sangrado. De los pacientes que he tenido oportunidad en los últimos 10 años de entrar a quirófano con ellos, pero que pude valorarlos y premedicarlos en la consulta externa, no hemos transfundido un solo paciente de contorno corporal, se los prometo. Sé que debería yo asentarlo, sé que debería ser una evidencia clínica
más seria para compartirles, pero yo le compartía a mis compañeros que para escribir hay que tener mucho compromiso para hacer literatura científica y mucho tiempo y mucho cariño. Entonces esto lo estoy haciendo con cariño, pero sí necesito más tiempo para poder plasmarlo en un artículo científico. Ya les había dicho, mantener la comunicación estrecha con nuestros cirujanos para anticipar picos de sangrado. En el quirófano podemos prevenir el sangrado transoperatorio a pesar de tener ya una premedicación. Administrar los antifibrinolíticos antes de la incisión siempre nos va a dar nuestra máxima eficacia. Cosas que ya todos sabemos, la normotermia mejora la coagulación y la perfusión tisular, el control hemodinámico puntual y documentar siempre, si a muchos de los anestesiólogos no nos da la inquietud de investigar, de plasmar, de escribir y de publicar, quizás venga alguien atrás de nosotros que sí tenga ese cariño por hacerlo. Y si nosotros documentamos siempre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos y nuestros resultados son buenos, quizás alguien más tenga la inquietud de poder compartirlo con el mundo, que es lo más importante. ¿Alguna pregunta? Esto es lo que buscamos, un gran trabajo en equipo. Ahí faltaste tú, Lalo, pero era la única que tenía disponible. También me faltan las fotos con el maestro Galvez, pero eso es lo que buscamos, la seguridad de nuestro paciente. No, yo creo que trabajar en equipo, no buscamos protagonismo, no buscamos ver quién es mejor, si el cirujano, el anestesiólogo, el cirujano de la otra sala, el anestesiólogo de la otra sala. Creo que el objetivo de todas las decisiones que tomamos, personales, individuales y con nuestro equipo de trabajo, se ve reflejado en el paciente. Muchas gracias a todos.